Bendiciones. Vamos a hablar hoy acerca de la marca de la bestia que habla Dios en su palabra y escrito está en Apocalipsis 13, 16 al 18. Para eso vamos a la palabra del Señor y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente forma. Apocalipsis 13, 16 al 18 dice: y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Entonces estamos viendo para cada uno de los que están mirando esta enseñanza en cualquier parte, la marca de la bestia. La marca de la bestia. Se trata como se había dicho, del número de hombre, el 666. Y todos los que adoren la bestia recibirán esta marca. Nosotros miramos y lo veíamos en una enseñanza pasada, que toda la economía mundial se organizará y funcionará bajo dicha marca. El 6 es el número del hombre por haber sido creado en el sexto día. Bien. Entonces, miremos nosotros también de que Juan, el autor del libro del Apocalipsis, hace mención del número 666. La gente ha estado tratando de averiguar el significado de esa marca. El número es mencionado en Apocalipsis. Así lo mirábamos. Apocalipsis 13, 16 al 18, como lo leíamos ahora. Entonces, miremos, y también lo veíamos en una enseñanza pasada. Para esa época, eso viene a partir del momento en que comience la gran tribulación, como quien dice, a mitad del periodo de la tribulación. Entonces miramos que bajo el anticristo, bajo ese gobierno, nosotros mirábamos que, lo mirábamos también de que ese gobierno es un gobierno netamente satánico, colocado por el mismo diablo, demonio, y no lo reprenda. Y lo mirábamos allí en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, y así lo dice, y lo vamos a leer. Dice: inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás. Cuando Dios habla de inicuo, en la palabra se está refiriendo a ese hombre de pecado, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Bien. Entonces nosotros mirábamos que bajo ese control de ese gobierno, todos se volverán hombres de vidrio y así serán completamente controlados. Y lo vamos a ver por qué. ¿Por qué serán hombres de vidrio y por qué serán hombres totalmente controlados? Nosotros lo mirábamos, por ejemplo, en Apocalipsis 13, 16 al 17. Y dice: y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, dice Dios en su palabra y escrito está, y su número es 666. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Yo no soy, dice la palabra del Señor y escrito está. Primero, quiero decirles, amigos y amigas, hermanos y hermanas, para yo poder llevar este mensaje al mundo de las naciones, primeramente que todo tengo que tener la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Tengo que tener la llenura del Espíritu Santo y siempre se los he manifestado. Dios lo dice en su palabra y escrito está en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 20. Dice: no sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu Santo, el Dios que habla en mí, y que así es la palabra del Señor. No vuelve vacía, sino que hace lo que Él quiere y es prosperada en todo lo que Él le ha enviado. Entonces miremos que no es mi persona la que habla. Yo, para poder llevar este mensaje, primero tengo que tener la dirección del Espíritu Santo. Ahora, estas cosas no se hablan
en las religiones. ¿Por qué? Primero, Dios nos dice en su palabra, y escrito está en la carta de los Corintios, primera carta de los 14, que para el hombre natural esto es locura. Ellos no pueden entender, porque el mundo como tal no puede entender estas cosas. Pero Dios se está refiriendo a la iglesia como tal. ¿Por qué se está refiriendo? Porque Dios le está hablando de la marca de la bestia. Por eso nosotros lo veíamos aquí, es la marca de la bestia. Entonces, para poder entender nosotros estas cosas, tenemos que ser hombres espirituales, porque todo se maneja a través del mundo espiritual. Y nosotros lo mirábamos, y ahí dice, y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Ahora, nosotros lo mirábamos, por ejemplo, a través del libro de Daniel, capítulo 12, versículo 12. Dice la palabra del Señor que en esa época le dice Dios a Daniel, cierra las palabras de este libro y séllalas hasta el tiempo del fin. Porque en aquel tiempo los hombres, los unos correrán de aquí para allá y los otros correrán de allá para acá, y la ciencia aumentará. Así dice Dios en su palabra, y escrito está, eso ocurrió hace muchos miles de años. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros miramos, gloria al Señor, que esta palabra fue revelada a finales del siglo pasado y a principios de este siglo. Y Dios dice que la ciencia aumentará, y miramos que a partir de la década de los 80 del siglo pasado, la ciencia ha aumentado y sigue aumentando, y yo siempre lo he manifestado, la ciencia no es mala. Gloria al Señor, porque a través de esta tecnología que se está implantando día a día, más y más avanzada, nosotros podemos cumplir esa palabra profética que habla Dios en su palabra, y escrito está en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19 en adelante. Dice, ir por todo el mundo, haciendo discípulos. Mira, cuando Dios dice que vamos por todo el mundo haciendo discípulos, pues sería imposible para nosotros, pero no para Dios. Dios hace todo perfecto. Entonces nosotros nos colocamos atrás de un computador, tenemos la dirección del Espíritu Santo, el Espíritu Dios, y podemos llevar este mensaje al mundo de las naciones, porque esta palabra, esta enseñanza, la están viendo, está en la parte más remota de la tierra. Pero también el enemigo, el mismo diablo, los demonios, que Dios los reprenda, también utiliza la tecnología. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a través de las redes sociales, a través de la prensa habla y escrita, por todos los medios, la apostasía, la mentira que se está hablando, la inmundicia, la perversidad. Pero nosotros, como conocedores de la palabra, como hijos de Dios que somos, como iglesia que somos, tenemos que utilizar las redes sociales, los Facebook, todos esos sistemas. ¿Para qué? Para el extendimiento del reino de los cielos a través de estos medios. Entonces la ciencia no es mala. Entonces decía, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, a todos se les colocaba una marca, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el nombre o el número de su nombre. Ahora, si nosotros miramos en este momento, todos los documentos de identidad a nivel mundial no lo conocen a uno por el nombre que le han colocado, sino por un número que le han colocado los gobiernos. ¿Por qué? Porque nosotros figuramos en un banco de datos. Entonces miramos que aquí dice, aquí hay sabiduría, y la palabra dice que la sabiduría aumentará día a día más. Entonces todos estamos controlados. Nosotros miramos que todo está dado para que Jesucristo venga por la iglesia. Y yo vuelvo y le repito lo que siempre manifiesto. La palabra nos dice, y escrito está en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que en la parte final dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Porque estamos viendo nosotros en este momento el tema que le he colocado, la marca de la bestia, o mejor dicho, la marca del anticristo, de ese gobierno satánico, totalmente, como lo dice Dios en su palabra, y escrito está en Apocalipsis 13, 16 al 17. Entonces Él no quiere que nadie se pierda, porque si Jesús el Cristo llega en este momento, Él quiere que todos nos vamos, que nadie se quede. Dios le está hablando a la iglesia como tal, pero resulta que la iglesia duerme plácidamente, porque estas cosas no se predican en la iglesia, no se enseñan. Ahora, Jesús el Cristo, cuando Él estuvo en su ministerio terrenal, Él nunca predicó, Él enseñó la palabra, y no me pueden decir que no, porque así es. Dios lo muestra a través de su palabra, a través de los evangelios. Él enseñó, y eso es lo que tenemos que hacer, enseñar, porque cuando nosotros predicamos, lo que hacemos, ¿qué es lo que hacemos cuando hacemos una predica?
extraemos los versículos que más nos convengan. Una prédica bonita, y nosotros no necesitamos ni hablar bonito ni hacer prédicas bonitas. Nosotros necesitamos hallar una palabra, porque la palabra dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas. Mejor dicho, es tremenda, una palabra que sacuda a la humanidad, que despierte a la iglesia que está dormida plácidamente. Pero nosotros vemos que estas cosas no se están dando, no se está enseñando. Entonces dice la palabra, pues es número de hombre y su número es 666. Así dice la palabra. Entonces nosotros miramos, por ejemplo, que solo habrá una solución a este problema, abrazado. La persona que se deje colocar ese número, pues prácticamente está a favor de ese gobierno, a favor del mismo diablo y los demonios. Y miremos lo que pasa ahora. Pero el que no se deje marcar, pues ya vimos allí que no podrá comprar ni vender. Pero nosotros vemos en Apocalipsis 16:2, dice la palabra del Señor, y fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y la adoraron a su imagen. Así dice Dios en su palabra. Dice en Apocalipsis 16:2, así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Entonces, miremos. La palabra nos dice en el versículo, en el 16:2 dice la palabra del Señor y escrito está, y lo vamos a volver a leer, dice así. Abargámoslo desde el versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Mira, son 7 copas de la ira de Dios, y esa ira recaerá primeramente que todo sobre aquellos hombres y mujeres que conocieron el evangelio un día. Esos hombres, como dice Dios en su palabra y escrito está en la carta de los Corintios, primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice que para el hombre natural, cuando Dios se refiere al hombre natural, se está refiriendo a esos hombres que un día abrieron su corazón y aceptaron a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, pero que no tuvieron ningún compromiso con el Señor, no se quisieron comprometer con Él. Entonces esta gente está dormida plácidamente, porque allí hay pecado. Por eso lo veíamos ahora cuando nosotros hablábamos en la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 en adelante, dice, inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, inicuo, hombre de pecado. Y sigue diciendo. Entonces, ¿qué pasa? Esa ira, esa primera copa, será derramada sobre esos hombres que menospreciaron la sangre del Cordero de Dios, que la pisotearon. Fueron hombres que estuvieron allí en la congregación, que escucharon la palabra, pero que nunca se quisieron comprometer con la palabra del Señor. Y Dios le está hablando directamente a esos hombres y mujeres que están dirigiendo la iglesia del Señor. Sobre ellos es que está hablando Dios en su palabra, porque la iglesia está dormida y sigue diciendo, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que la adoraban. Y que adoraban su imagen. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Fue el primero y derramó su copa. Esta llaga se refiere a una úlcera maligna, pestilente. Puede que pase una tormenta, no se sabe qué pase, pero de todas maneras, este es un componente, algo que va a pasar porque habrá una úlcera maligna, pestilente. Es por eso que todas las personas que acepten la marca de la bestia serán condenados al infierno, como dice Dios en su palabra y escrito está en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15, dice, y el que no se halló escrito fue lanzado, el que no se halló escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego, que es el mismo infierno. Existe la posibilidad de que esa marca tenga que ver con un chip, porque todo es moderno, dice que la ciencia aumentará, dice en el libro de Daniel, como lo hablamos ahora, que los hombres correrán los unos de aquí para allá y los otros de allá para acá. ¿Por qué? Porque a tenor que el tiempo se va acercando, que la venida de Cristo está ya a las puertas, esto se va comenzando, comienza el estrés, comienza el aceleramiento, y los unos comienzan a correr de aquí para allá, a correr de allá para acá. ¿Por qué? Por la picazón del oído, de la palabra. Entonces, ¿qué pasa? Dice la palabra que la ciencia aumentará y nosotros lo vemos que todos los días la ciencia está aumentando. Entonces, si existe esa posibilidad de que esa marca, o existe, no, es que esa marca no va a ser una marca, un tatuaje, va a ser un chip,
debajo de la piel, que las personas que tengan esa marca serán completamente monitoreadas y allí se convertirán, entonces todos se volverán hombres de vidrio y así serán completamente controlados. ¿Por quién? Por ese gobierno del anticristo, por ese gobierno satánico. Pero tampoco olviden que para comprar o vender tienes que tener la marca, si no, no podrás comprar ni vender. Eso quiere decir que la marca será un implante tecnológico y la ciencia y la palabra nos está diciendo en el libro de Daniel, capítulo 10, capítulo 12, versículo 4, la parte final dice que la ciencia aumentará. Entonces Dios nos está diciendo todo esto, que ya todo está dado para que Cristo venga por la iglesia. Estamos viendo la marca de la bestia. Entonces no es una marca normal, no es un tatuaje. Entonces estamos mirando estas cosas. Y Dios le está hablando a la iglesia. Entonces, la marca o el número de la bestia será un sistema de identificación financiera que el anticristo, la bestia, establecerá durante la tribulación por ejemplo, un chip. Todo está dado, porque se le va a colocar ¿dónde? En la mano derecha o en la frente. Entonces miramos todas estas cosas. Bien, hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús, yo voy a hacer una oración. La palabra del Señor dice y escrito está que en el libro de Apocalipsis 3:14 dice que amén es uno de los nombres de Jesús el Cristo. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Que amén es uno de los nombres de Jesús el Cristo. Pero también dice en Apocalipsis 3:20, por revelación, yo estoy a la puerta. Y Cristo está en este momento a las puertas. Los cielos se han abierto para ti que estás viendo este mensaje. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo, y tú cenarás conmigo. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo, yo voy a hacer esta oración. Pero antes de todo quiero decirte algo. Mira lo que dice Dios en su palabra y escrito está en la segunda carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Que no te vaya a pesar como estos hombres, que en los cuales dice la palabra del Señor, que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Pero yo sé que tú no eres un hombre incrédulo, ni eres una mujer incrédula. Para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo. Cuando se habla que los incrédulos, el Dios de este siglo, se está refiriendo al mismo diablo y a los demonios que los reprendan. Entonces, repite conmigo, amén, así sea. Reconozco que estoy apartado de ti, pero hoy me arrepiento. Te pido, Señor, que me limpies con la sangre preciosa que tú derramaste. Reconozco, Señor, que tú estuviste muerto en una cruz 3 días, pero que Dios el Padre te levantó entre los muertos. Por eso abro mi corazón, para que seas tú entrando a Él y haciendo de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si has hecho esta oración, has dado un gran paso. La palabra del Señor nos dice, y escrito está, la carta de los Efesios 5:27, que haces parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga. Porque Dios también dice en su palabra, y escrito está, como lo veíamos ahora en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte final, dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos nosotros lleguemos al arrepentimiento. Para que en el instante que Cristo venga por la iglesia, nadie se queda, sino que todos nos vamos juntamente con Él, porque en el instante que Cristo venga por la iglesia, también se lleva al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y esto queda totalmente controlado por el mismo diablo, los demonios no lo reprendan. Bien, coloca tu nombre allí. Yo quiero orar por ti, porque Dios dice en su palabra está que Él va añadiendo todos los que van a ser salvos todos los días a la congregación, y hoy te ha tocado ese turno a ti, es un privilegio. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. No desplaces tu cursor hacia abajo. Cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales, que esto sirve para edificación de la iglesia. Amén.